Maestros medievales de la automatización. La automatización domina la industria moderna y ha asumido innumerables tareas repetitivas. Si a usted le preguntaran cuándo aparecieron los primeros aparatos programables, ¿qué respondería? ¿Hace un par de siglos, durante la Revolución Industrial Europea? Quizá le sorprenda saber que fueron inventados mucho antes. A principios de la llamada Edad de Oro de la ciencia islámica, que va del siglo VIII hasta por lo menos el siglo XIII, se realizó un sobresaliente trabajo de conservación y traducción. Estudiosos de Oriente Medio tradujeron al árabe obras científicas y filosóficas de griegos ilustres como Arquímedes, Aristóteles, Tesibio, Herón de Alejandría y Filón de Bizancio. Gracias a esas traducciones y a otras fuentes, el Imperio Islámico, que iba desde España hasta Afganistán e incluía el norte de África y Oriente Medio, consiguió crear máquinas automáticas. La nota a pie de página dice: si desea saber más sobre la obra de traducción de estos maestros árabes, consulte el artículo Cómo el árabe se convirtió en la lengua de los eruditos, de Despertar de febrero de 2012. Fin de la nota. Tales máquinas funcionaban sin intervención humana por largos períodos, horas, días e incluso más tiempo, afirma Donald Hill, especialista en historia de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo se lograba? Los ingenieros idearon ocurrentes mecanismos de control que hicieron posible la automatización. Estos mecanismos funcionaban con agua que, al bajar de depósitos colocados en alto, proporcionaba un suministro constante de energía. Abrían y cerraban válvulas, cambiaban la dirección en la que fluía el agua y se retroalimentaban. Incluso fueron los pioneros de los dispositivos de seguridad, como los llama el señor Hill. Analicemos algunos inventos. Los ingeniosos Banu Musa. Banu Musa es una expresión árabe que significa hijos de Musa. Se refiere a 3 hermanos que vivieron en la Bagdad del siglo IX. Partiendo de los trabajos de sus predecesores helenísticos, Filón y Herón, así como de las obras de ingenieros chinos, indios y persas, idearon más de 100 dispositivos. Según el escritor de temas científicos Ehsan Massoud, entre sus inventos había fuentes cuyo chorro cambiaba a intervalos específicos, relojes con trucos visuales, y vasijas que servían bebidas de forma automática y se reabastecían por sí solas mediante ingeniosas combinaciones de flotadores, válvulas y sifones. Los hijos de Musa fabricaron autómatas rudimentarios de tamaño natural, como una chica del té, que realmente servía té, y un flautista. Es posible que estos sean los ejemplos más primitivos de máquinas programables, escribió Jim al-Halili, profesor especializado en historia de la ciencia. Aquellos sistemas automáticos tenían mucho en común con los modernos. Sin embargo, en lugar de electrónica, por lo general utilizaban agua a presión. Eso sí, muchos de los principios son iguales, aclaró Ehsan Massoud. Al-Jazari, el padre de la robótica. En 1206, Ibn al-Razaz al-Jazari completó su obra, cuyo título se ha traducido a veces como el libro del conocimiento y de los dispositivos mecánicos ingeniosos. Se ha dicho que es un tratado sobre diseño sistemático de máquinas. Algunos de sus inventos fueron mucho más allá de los descritos por Banu Musa, y sus descripciones y diagramas son tan detallados que los ingenieros de hoy pueden reproducir sus dispositivos. En el tratado de Al-Jazari aparecen dibujos de máquinas para extraer agua, relojes de vela, autómatas musicales y una bomba que convertía el giro de un molino en el movimiento de vaivén de un pistón, capaz de bombear agua a gran presión. Los historiadores reconocen que Al-Jazari ideó la bomba hidráulica 3 siglos antes de que se diseñara en Occidente. Además fabricó relojes de formas caprichosas, pero funcionales.
Uno de estos relojes ha sido reconstruido en un centro comercial de Dubái. El mecanismo del reloj contiene un recipiente perforado que flota en un depósito de agua situado dentro de la barriga de un elefante. El recipiente tarda 30 minutos en llenarse. Entonces se hunde y pone en marcha otros mecanismos que emplean cuerdas y bolas que salen del castillo situado sobre el elefante. Cuando el ciclo termina, el recipiente vuelve a flotar automáticamente y el proceso se repite. Gracias a dicho mecanismo y a otras máquinas automáticas que se le atribuyen, Al-Jazari se ha hecho merecedor del título de padre de la robótica. ¡Qué sorprendente es la historia del ingenio humano! Pero no es un simple conjunto de datos interesantes. Nos ayuda a tener una perspectiva más amplia de las cosas. En una época en que muchos se enorgullecen de la tecnología, nos recuerda cuánto debemos a las brillantes y productivas mentes que nos precedieron. Fin del artículo. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 7 al 13 de octubre. Nunca se enoje con Jehová. Texto temático. La tontedad del hombre terrestre tuerce su camino, y por eso su corazón se enfurece contra Jehová mismo. Proverbios 19:3. ¿Qué contestaría a las siguientes preguntas? ¿Qué podría llevarnos a enojarnos con Jehová? ¿Qué 5 factores impedirán que nos enojemos con Dios? ¿Qué debemos recordar cuando atravesamos problemas? Párrafos 1 y 2 pregunta: ¿por qué no debemos echarle a Jehová la culpa de los problemas de la humanidad? Dé un ejemplo. Digamos que usted lleva muchos años felizmente casado. Un día, al regresar del trabajo, se encuentra toda la casa patas arriba. Los muebles están destrozados, los platos hechos añicos y la alfombra echada a perder. Su querido hogar se ha transformado en un desastre. Usted no se pondría a gritar: ¿por qué hizo esto mi esposa? Más bien, la pregunta que le vendría de inmediato a la mente sería: ¿quién hizo esto? ¿Por qué? Porque sabe que su amada esposa jamás causaría semejante destrozo tan sin sentido. Hoy día vemos el hogar del hombre echado a perder por la contaminación, la violencia y la inmoralidad. Como estudiantes de la Biblia, sabemos que Jehová no puede ser el causante de ninguno de esos problemas, pues creó nuestro planeta para que fuera un paraíso. Él es un Dios de amor. Nuestro estudio de las Escrituras nos ha ayudado a ver que el verdadero culpable de muchas de tales dificultades es Satanás, el gobernante del mundo. Juan 14:30. Párrafo 3 pregunta: ¿cómo podría torcerse nuestro modo de pensar? Sin embargo, la verdad es que no podemos culpar a Satanás de todos nuestros males. ¿Por qué no? Porque en algunos casos son consecuencia de nuestros propios errores. Deuteronomio 32, 4-6 dice: La roca, perfecta es su actividad, porque todos sus caminos son justicia. Dios de fidelidad, con quien no hay injusticia. Justo y recto es Él. Ellos han obrado ruinosamente por su propia cuenta. No son hijos de Él. El defecto es de ellos mismos. Generación torcida y aviesa. ¿Es a Jehová a quien siguen haciendo de esta manera, oh pueblo estúpido y no sabio? ¿No es Él tu Padre que te ha producido, el que te hizo y procedió a darte estabilidad? Pero, aun si admitimos ese hecho, nuestra imperfección puede torcer nuestro modo de pensar y conducirnos por un camino que lleva al desastre. ¿A qué nos referimos? A que en vez de echarnos a nosotros o a Satanás la culpa de determinado problema, podríamos empezar a culpar a Jehová. Hasta podríamos llegar a enojarnos con él. Párrafos 4 y 5 pregunta: ¿cómo podríamos enojarnos con Jehová?
¿Realmente podríamos enojarnos con Jehová? Está claro que no serviría de nada. A fin de cuentas, ¿qué conseguiríamos con eso? Un poeta dijo una vez: "Tu brazo es muy corto para boxear con Dios". Ahora bien, aunque quizás nunca lleguemos al punto de expresar audiblemente una queja contra Dios, podríamos enojarnos con Él en nuestro corazón, pues Proverbios 19:3 dice que la tontedad del hombre tuerce su camino, y por eso su corazón se enfurece contra Jehová mismo. Tal actitud quizás se manifieste de maneras no tan obvias. Al estar resentidos con Jehová, podríamos dejar de apoyar plenamente las actividades teocráticas o distanciarnos de la congregación. ¿Qué podría llevarnos a enojarnos con Jehová? ¿Cómo podemos evitar esa trampa? Es esencial que demos respuesta a estas preguntas, pues nuestra relación con Dios depende de ello. ¿Qué podría llevarnos a enojarnos con Jehová? Párrafos 6 y 7 pregunta: ¿por qué empezaron a quejarse de Jehová los israelitas en los días de Moisés? ¿Qué podría hacer que un siervo fiel se empezara a quejar de Dios en el corazón? Veamos 5 factores y analicemos ejemplos bíblicos que muestran cómo algunos cayeron en esta trampa. Los comentarios negativos de otros pueden afectarnos. Deuteronomio 1, 26 a 28 dice: pero ustedes no quisieron subir, y empezaron a portarse rebeldemente contra la orden de Jehová su Dios, y siguieron refunfuñando en sus tiendas y diciendo: porque Jehová nos odió, nos sacó de la tierra de Egipto para darnos en mano de los amorreos, para aniquilarnos. ¿A dónde vamos a subir? Nuestros hermanos han hecho que se nos derrita el corazón diciendo: un pueblo más grande y más alto que nosotros, ciudades grandes y fortificadas hasta los cielos, y también a los hijos de los Anakim vimos allí. El pueblo de Dios había sido liberado de la esclavitud que sufría en Egipto. Jehová había traído 10 plagas milagrosas sobre esa nación opresora, y había acabado con el faraón y su ejército en el Mar Rojo. Ahora que los israelitas al fin estaban listos para entrar en la tierra prometida, justo en ese momento tan crucial, se pusieron a quejarse de Jehová. ¿A qué se debió esa falta de fe? Su corazón tembló al oír el desalentador informe de algunos que habían sido enviados a espiar la tierra. ¿Cuál fue el resultado? A toda aquella generación se le impidió entrar en esa buena tierra. ¿Y nosotros? ¿Dejamos a veces que los comentarios negativos de otros nos debiliten la fe y nos lleven a quejarnos de la manera en que Jehová nos trata? Párrafo 8 pregunta: en tiempos de Isaías, ¿qué llevó a los israelitas a culpar a Jehová de su situación? Las penurias y dificultades nos pueden desanimar. Isaías 8, 21 y 22 declara: y cada uno ciertamente pasará por la tierra duramente oprimido y hambriento, y tiene que suceder que, por estar hambriento y por haberse indignado, realmente invocará el mal contra su rey y contra su Dios, y ciertamente mirará con avidez hacia arriba, y mirará hacia la tierra y, he aquí, angustia y oscuridad, lobreguez, tiempos difíciles y tenebrosidad sin ningún resplandor. En tiempos de Isaías, la nación de Judá se encontró en una situación muy difícil. Estaban rodeados de enemigos. La comida escaseaba, muchos pasaban hambre. Pero aún peor, el pueblo de Dios padecía hambre espiritual. En vez de acudir a Jehová en medio de estas dificultades, comenzaron a invocar el mal contra su rey y contra su Dios. En efecto, culparon a Jehová de sus males. Si a nosotros nos sobreviniera una tragedia, o pasáramos por algún problema, podríamos caer en la misma trampa que ellos y decir en nuestro corazón: ¿dónde estaba Jehová cuando yo lo necesitaba? Párrafo 9 pregunta: ¿por qué llegaron a tener un punto de vista erróneo los israelitas de los días de Ezequiel?
No conocemos todos los hechos. Debido a que no estaban al tanto de todos los hechos, los israelitas que vivían en tiempos de Ezequiel pensaban que el camino de Jehová no estaba bien ajustado. Ezequiel 18:29. Era como si, queriendo ser jueces de Jehová, hubieran puesto sus propias normas de justicia por encima de las de él y lo juzgaran según su limitada comprensión de los sucesos. Si en ocasiones no entendemos del todo algún relato bíblico, o por qué nos pasan ciertas cosas en la vida, ¿podríamos pensar en nuestro corazón que el camino de Jehová no está bien ajustado? ¿Que es injusto? Párrafo 10 pregunta: ¿cómo podría alguien seguir el mal ejemplo de Adán? Quizá le echemos a Dios la culpa de nuestros pecados y equivocaciones. En el mismo principio de la historia humana, Adán culpó a Dios de su propio pecado. Aunque quebrantó su ley deliberadamente y con pleno conocimiento de las consecuencias, le echó la culpa a Jehová diciendo, con otras palabras, que le había dado una mala esposa. Desde aquella vez, muchos han seguido el mal ejemplo de Adán y han culpado a Dios de sus propios errores. Hacemos bien en preguntarnos: ¿podrían la decepción y la frustración que me producen mis propias faltas llevarme a estar descontento con las normas de Jehová? Párrafo 11 pregunta: ¿qué lección podemos aprender del relato de Jonás? Podríamos creernos muy importantes. El profeta Jonás se enojó cuando Jehová le mostró misericordia a la gente de Nínive. ¿Por qué? Al parecer, le preocupó mucho quedar mal por haber proclamado una destrucción que nunca vino. Le interesaba tanto su reputación que no sintió ninguna compasión por los arrepentidos ninivitas. ¿Podríamos, igual que él, centrarnos tanto en nosotros mismos que nos enojáramos con Jehová por no haber traído ya el fin? Quizá llevemos décadas predicando que el día de Jehová está cerca. ¿Podríamos impacientarnos con Jehová cuando la gente nos critica porque ese día no ha llegado? ¿Qué hacer para no enojarnos con Jehová? Párrafos 12 y 13 pregunta: si en nuestro corazón comenzamos a cuestionar lo que Jehová hace o permite, ¿qué no debemos descuidar? ¿Qué podemos hacer si nuestro corazón inclinado al pecado comienza a cuestionar lo que Jehová hace o permite? Recuerde que razonar así es una insensatez. Otra traducción de Proverbios 19:3 dice: hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa a Dios. La palabra de Dios para todos. Con eso presente, veamos 5 factores que nos ayudarán a no dejar nunca que las frustraciones de la vida nos lleven a echarle la culpa a Jehová. No descuidemos nuestra relación con Jehová. Mantener una estrecha amistad con Dios impedirá que nos enojemos con Él. Proverbios 3, 5 y 6 explica: confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos tómalo en cuenta, y Él mismo hará derechas tus sendas. Debemos confiar en Jehová y no pensar que sabemos más que Él, ni darnos demasiada importancia. De ese modo será menos probable que culpemos a Dios si nos ocurre algo malo. Párrafos 14 y 15 pregunta: ¿qué podemos hacer para que los comentarios negativos de otros no nos afecten? No nos dejemos influir por comentarios negativos. Los israelitas de los días de Moisés tenían muchas razones para creer que Jehová los introduciría en la tierra prometida. Pero al oír el desalentador informe de los 10 espías infieles, no se acordaron de su mano. Salmos 78:42. Si meditamos en todas las cosas buenas que Jehová ha hecho por nosotros, nuestra relación con Él se fortalecerá. Como consecuencia, no permitiremos que las ideas negativas de otros abran una brecha entre nosotros y Jehová. Algo que también puede perjudicar nuestra relación con Jehová es tener un punto de vista negativo sobre otros cristianos. Cuando los israelitas cuestionaron el nombramiento y la posición de Aarón,
Jehová consideró que estaban murmurando contra él mismo. De igual modo, si empezáramos a refunfuñar y quejarnos de los hombres que Jehová está utilizando para dirigir la parte terrestre de su organización, podríamos en realidad estar quejándonos de él. Párrafos 16 y 17 pregunta: ¿qué debemos recordar si afrontamos problemas? Recordemos que Jehová no es el causante de nuestros problemas. A pesar de que en tiempos de Isaías los israelitas se habían alejado de él, Jehová todavía deseaba ayudarles. Sin importar los problemas que afrontemos, nos consuela saber que Jehová también se interesa por nosotros y desea socorrernos. De hecho, nos ha prometido que nos dará las fuerzas para seguir aguantando. Si al igual que el fiel Job sufrimos alguna injusticia, debemos recordar que Jehová no tiene la culpa. Él odia la injusticia y ama la rectitud. Tengamos la misma actitud que Eliú, el amigo de Job, quien exclamó: «Lejos sea del Dios verdadero el obrar inicuamente, y del Todopoderoso el obrar injustamente». Job 34:10. En vez de ser el causante de nuestros problemas, Jehová es la fuente de toda dádiva buena y todo don perfecto. Santiago 1, 13 y 17. Párrafos 18 y 19 pregunta: ¿por qué no debemos dudar nunca de Jehová? Dé un ejemplo. Nunca dudemos de Jehová. Dios es perfecto, y sus pensamientos son más elevados que los nuestros. Por eso, la humildad y la modestia nos ayudarán a reconocer que no lo sabemos todo. Raras veces conocemos todos los hechos de una determinada situación. Sin duda, ha comprobado por usted mismo lo ciertas que son las palabras de este proverbio. El primero que habla siempre parece tener la razón, hasta que llega alguien y lo cuestiona. Proverbios 18:17. La palabra de Dios para todos. Si un amigo en quien confiamos hiciera una cosa que en un principio no entendiéramos o nos pareciera rara, ¿nos apresuraríamos a acusarlo de algo malo? ¿Verdad que le concederíamos el beneficio de la duda, sobre todo si lo conocemos desde hace muchos años? Pues bien, si a nuestros amigos imperfectos los tratamos así, ¿no deberíamos con mucha más razón confiar en nuestro Padre Celestial, cuyos caminos y pensamientos son mucho más elevados que los nuestros? Párrafos 20 y 21 pregunta: ¿por qué es importante echarle la culpa a quien la tiene? Echémosle la culpa a quien la tiene. Quizás seamos nosotros los responsables de algunos de nuestros problemas. En ese caso, debemos reconocerlo. ¿Por qué sería irrazonable culpar a Dios? Veamos un ejemplo. Un automóvil quizás sea capaz de ir a gran velocidad. Imagínese que un conductor excede por mucho el límite de velocidad al tomar una curva cerrada y se estrella. ¿Tendrá la culpa el fabricante del vehículo? Claro que no. De manera parecida, Jehová nos ha dado libertad de elección, pero también nos ha dado consejos sobre cómo tomar buenas decisiones. ¿Deberíamos entonces echarle al Creador la culpa de nuestros errores? Por supuesto, no todos nuestros problemas son resultado de nuestros errores o pecados. Algunas cosas son consecuencia del tiempo y el suceso imprevisto. Eclesiastés 9:11. Pero nunca olvidemos que, en definitiva, el principal culpable de la maldad es Satanás. El enemigo es él, no Jehová. Tenga en alta estima su valiosa relación con Jehová. Párrafos 22 y 23 pregunta: ¿qué debemos recordar si alguna vez nos sentimos desanimados por los problemas? Cuando atraviese penurias y dificultades, recuerde el ejemplo de Josué y Caleb. A diferencia de los otros 10 espías, estos 2 hombres fieles volvieron con un informe animador. Demostraron una fe sobresaliente. Aún así, tuvieron que vagar 40 años por el desierto junto con los demás israelitas.
¿Se quejaron o amargaron pensando que aquello era injusto? Al contrario, confiaron en Jehová. Y Él los bendijo por ello. Mientras que toda una generación murió en el desierto, estos dos hombres fieles llegaron a entrar en la tierra prometida. A nosotros también nos bendecirá Jehová si no nos cansamos de hacer su voluntad. Gálatas 6:9. Si se siente desanimado por los problemas, o por sus propias faltas, o las de otras personas, ¿qué debería hacer? Piense en las maravillosas cualidades de Jehová y en la esperanza que Él le ha dado. Y pregúntese, ¿dónde estaría yo si no fuera por Jehová? Manténgase siempre a su lado y jamás se enoje con Él en su corazón. Después de haber escuchado este artículo, ¿qué contestaría? ¿Qué podría llevarnos a enojarnos con Jehová? ¿Qué 5 factores impedirán que nos enojemos con Dios? ¿Qué debemos recordar cuando atravesamos problemas? Fin del artículo. Eliseo vio carros de fuego. ¿Los ve usted? El rey de Siria iba persiguiendo a Eliseo. Al enterarse de que el profeta de Dios estaba en Dotán, ciudad amurallada en lo alto de una colina, envió allá caballos y carros de guerra y una pesada fuerza militar durante la noche. Al amanecer, su ejército tenía la ciudad completamente rodeada. Segundo de los Reyes 6, 13 y 14. Cuando el servidor de Eliseo se levantó y salió afuera, se sobrecogió de temor al ver a todos aquellos enemigos y exclamó: ¡Ay, amo mío! ¿Qué haremos? En respuesta, el profeta le dijo: No tengas miedo, porque hay más que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces oró: Oh Jehová, ábrele los ojos, por favor, para que vea. El relato explica que inmediatamente Jehová abrió los ojos al servidor, de manera que él vio y, mire, la región montañosa estaba llena de caballos y carros de guerra de fuego todo en derredor de Eliseo. Segundo de los Reyes 6, 15 a 17. ¿Qué nos enseña este episodio de la vida de Eliseo? Eliseo no perdió la calma al ver al ejército sirio porque confió en Jehová y vio su poderosa mano protectora. En la actualidad no esperamos que Jehová haga milagros, pero sí vemos que protege a su pueblo en conjunto. En cierto sentido, nosotros también estamos rodeados por sus caballos y carros de guerra de fuego. Si los vemos con los ojos de la fe y confiamos plenamente en Dios, nos sentiremos seguros y tendremos su bendición. Analicemos ahora qué podemos aprender de otras experiencias que vivió Eliseo. Eliseo recibe una comisión. En cierta ocasión, mientras Eliseo araba en el campo, vino el profeta Elías y echó sobre él su prenda de vestir oficial. Eliseo sabía muy bien lo que ese gesto significaba, así que hizo una fiesta, se despidió de sus padres y se fue para servir a Elías. Por estar dispuesto a servir a Dios sin condiciones, Eliseo se convirtió en un instrumento muy valioso en las manos de Jehová y, con el tiempo, sucedió a Elías como profeta. Es posible que Eliseo sirviera a Elías por unos 6 años. Durante todo ese tiempo era quien derramaba agua sobre las manos de Elías. Segundo de los Reyes 3:11. ¿Qué significa esta expresión? En aquel tiempo, la gente solía comer con las manos, sin ningún tipo de cubiertos. Así que después de una comida, el siervo derramaba agua en las manos de su amo para lavárselas. Como vemos, algunas de las tareas de Eliseo eran bastante simples y comunes. Aún así, para él era un honor servir a Elías. En la actualidad, muchos cristianos participan en diferentes facetas del servicio de tiempo completo, motivados por su fe y sus fuertes deseos de dar el máximo a Jehová. Algunos se han mudado lejos de su familia y amigos para realizar trabajos en Betel o en proyectos de construcción que muchos considerarían de poca categoría. Pero todas estas labores son importantes y de ninguna manera rebajan a quienes las llevan a cabo. Para Jehová son muy valiosas.
¿no deberíamos nosotros verlas del mismo modo? Eliseo no abandonó su comisión. Antes de llevarse a Elías a los cielos en una tempestad de viento, Dios lo envió desde Gilgal a Betel. Aunque el profeta no tenía intención de que Eliseo lo acompañara, éste le dijo: «Yo ciertamente no te dejaré». Mientras viajaban, Elías le dijo 2 veces más que dejara de acompañarlo. Segundo de los Reyes 2, 1-6. Pero Eliseo se quedó con él. Su lealtad fue como la de Ruth, quien no abandonó a Noemí. Sin duda, valoraba mucho la comisión que Dios le había dado de servir al profeta Elías. ¿Cómo podemos nosotros imitar su buen ejemplo? Valoraremos cualquier tarea que se nos dé en la organización de Dios si recordamos que estamos sirviendo a Jehová. No hay mayor honor que ese. Pide lo que he de hacer por ti. En el camino, Elías le dijo a Eliseo: «Pide lo que he de hacer por ti antes que sea quitado de ti». Tal como había hecho Salomón años atrás, Eliseo solicitó una bendición espiritual. Le rogó al profeta: «Por favor, que 2 partes de tu espíritu vengan a mí». Segundo de los Reyes 2:9. ¿Qué era en realidad lo que estaba pidiendo? Cuando un padre israelita repartía la herencia entre sus hijos, tenía que darle al primogénito el doble que a los demás. Así, lo que Eliseo pidió fue ser el sucesor o heredero espiritual del profeta. Además, sin duda deseaba tener el mismo espíritu o actitud valiente de Elías, quien fue absolutamente celoso por Jehová. Primero de los Reyes 19, 13 y 14. En respuesta, Elías le dijo: «Has pedido una cosa difícil. Si me ves cuando sea quitado de ti, te sucederá así. Pero si no me ves, no sucederá». Segundo de los Reyes 2:10. Al parecer, esta respuesta indicaba 2 cosas. Primero, que solo Jehová podía darle lo que pedía, y segundo, que si quería recibirlo, Eliseo debía quedarse junto a Elías hasta el final. La visión de Eliseo. ¿Le concedió Dios a Eliseo lo que pidió? El relato explica lo que ocurrió a continuación. Aconteció que, mientras ellos iban andando, hablando al andar, pues, mire, un carro de guerra de fuego y caballos de fuego, y estos procedieron a hacer una separación entre los 2. Y Elías fue ascendiendo a los cielos en la tempestad de viento. Durante todo este tiempo Eliseo estaba viendo esto. Segundo de los Reyes 2, 11-14. Esa fue la respuesta de Jehová a su petición. Eliseo presenció la partida de Elías y entonces recibió una porción doble de su espíritu y se convirtió en su sucesor. Eliseo recogió la prenda de vestir oficial de Elías y se la puso. Al vérsela puesta, todos sabrían que ahora él era el profeta de Dios. Y este hecho quedó confirmado después cuando Eliseo dividió el agua del río Jordán de manera milagrosa. Lo que Eliseo vio cuando Elías fue arrebatado en la tempestad de viento tuvo que causarle una profunda impresión. Al fin y al cabo, no se ve un carro de guerra y caballos de fuego todos los días. Eran una clara prueba de la respuesta de Jehová a su petición. En la actualidad no recibimos ese tipo de visiones, pero sí podemos discernir que Dios usa su gran poder para ayudarnos y llevar a cabo su voluntad. Observar cómo bendice la parte terrestre de su organización nos ayuda a ver su carro celestial en movimiento. Eliseo vivió muchas experiencias que lo convencieron del gran poder de Jehová. De hecho, realizó 16 milagros, el doble que Elías, gracias al Espíritu Santo de Dios. La segunda ocasión en la que Eliseo vio caballos y carros de guerra de fuego fue durante el ataque sirio en Dotán, descrito al comienzo de este artículo. Eliseo confió en Jehová. Eliseo no se inquietó al ver a todos aquellos enemigos rodeándolos en Dotán. ¿Qué lo ayudó? La fe tan fuerte que había desarrollado. Nosotros también necesitamos esa clase de fe. Por tanto, pidámosle a Jehová Espíritu Santo para demostrar fe y otros aspectos del fruto del Espíritu. Lo que Eliseo vivió en Dotán
también le dio razones de peso para confiar en Jehová y sus invisibles ejércitos protectores. El profeta pudo ver que Dios tenía ángeles rodeando la ciudad y a quienes la asediaban. Y tanto él como su servidor se salvaron cuando Jehová cegó a aquellos enemigos. En ese momento tan difícil, demostró fe y confianza absoluta en Jehová, como había hecho en otras ocasiones. Al igual que Eliseo, confiemos en Jehová. Así, Dios mismo nos mostrará favor y nos bendecirá. Salmo 67:1. Claro, no vemos carros y caballos de fuego literales a nuestro alrededor, pero Jehová protege a su pueblo hoy y lo protegerá en el futuro durante la gran tribulación. Hasta que llegue ese momento, recordemos siempre que Jehová es un refugio para nosotros. Salmo 62:8. La siguiente es información suplementaria. Victorias legales recientes. 243. Número de victorias en altos tribunales que han obtenido los testigos de Jehová hasta la fecha en todo el mundo. Francia. 6,3 millones de euros, 8,2 millones de dólares. Cantidad que devolvió el gobierno francés a los testigos de Jehová el 11 de diciembre de 2012, tras una batalla legal de 15 años. Grecia. Consejo de Estado. El Consejo de Estado reconoció el 2 de noviembre de 2012 que los testigos de Jehová, como religión cristiana ampliamente difundida, tienen derecho a poseer lugares de culto. 20. Casos ganados en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde abril de 2000. Corea del Sur. Decisión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El 25 de octubre de 2012, se obligó a Corea del Sur a indemnizar a 388 objetores de conciencia testigos de Jehová por haber violado sus derechos. Fin del artículo.